lo voy a denunciar al fiscal Pérez Gómez. Lo voy a denunciar por delitos que él ha cometido y por inconductas funcionales que él ha puesto en práctica. Era un fiscal muy abusivo. O sea, nuestros estudios, Vicente Silva Checa. Bienvenido, Vicente. gracias, Nicolás, por la invitación. No sé cómo presentarte, cómo te presento. Bueno, ¿Quién eres en este momento? Bueno, yo soy una persona que tiene una trayectoria de asesoría política, ya 45 años, que no es poca cosa, ¿no? La parte más activa que yo he desarrollado ha sido en la época de Belaunde, que trabajé los 5 años con él. Puedo contarte algo de las experiencias con el niño del 83. Y luego, en la época del presidente Fujimori, a quien asesoré a través de Jaime Yoshiyama, de Carlos Boloña, de Efraín Goldenberg, ¿no? Y luego he sido una persona cercana al fujimorismo y por supuesto, sufriendo los embates de la fiscalía en Piedras Gordas. Porque tú estuviste preso, ¿no es cierto? Bueno, yo estuve 6 semanas en Piedras Gordas por una acusación absurda del fiscal Pérez Gómez, que me acusó de algo que sin ninguna base, de que yo había sido el autor del manejo financiero de Fuerza Popular, cosa que era totalmente falsa. Y además el manejo de Fuerza Popular también era un manejo transparente, o sea, no hay apropiaciones ilícitas, no hay gente a la que le hayan encontrado dineros que se han apropiado ni nada. Y con esa acusación, que felizmente la sala revocó en 2 oportunidades, fui liberado sin ninguna responsabilidad por la sala que presidía el doctor Salguanay. Y bueno, 6 semanas en Piedras Gordas 1 es toda una experiencia, pero aquí estamos. Ahora, este es un momento. Yo me he llamado la atención sobre lo significativo que es este momento, ¿no es cierto? 36 años después, una Fujimori llega a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? 26 años después, una Fujimori regresa a Palacio de Gobierno. Y Keiko ha intentado, y este ha sido su cuarto y definitivo intento, finalmente logró llegar al gobierno. Pero la pregunta yo se lo hacía a Román Sendoya, ¿no es cierto? Que es una persona, ha sido una persona muy cercana durante los últimos años a ella. Y se lo hice también a Díaz Rosillo, que también es cercano, pero digamos, más recientemente, ¿no? O sea, ¿es consciente Keiko Fujimori de la responsabilidad que tiene? Es decir, porque yo recuerdo que en algún momento su discurso era, yo decía, ¿no? Acá hay la disputa entre lo que dicen que todo está muy bien y lo que dicen que todo está muy mal. Y ninguno de los dos tiene razón. Es decir, hay cosas que están bien que hay que preservar, pero hay muchas cosas que hay que cambiar en el Perú. Bueno, mira, yo te puedo decir lo siguiente. Primero, que Keiko tuvo la experiencia del gobierno de su padre, que tuvo grandes aciertos y algunos claroscuros, por supuesto, ¿no? Pero los tiempos en la política, digamos, son más largos que los tiempos, digamos, de las emociones, digamos, ¿no? O sea, 20 años o 30 años en política no es nada. Víctor Raúl perdió la elección contra Sánchez Cerro en el año 31 y llegó a la presidencia del Congreso Constituyente Democrático en el año 78. O sea, muchos años después. Mira, la voluntad de Keiko es algo que no puede ponerse en duda, porque lo que ella ha pasado, lo que ella ha soportado, es algo que tú no puedes ni imaginarte. O sea, la gente, el público no tiene por qué saberlo, pero en el Perú una cárcel de mujeres es un infierno, mucho peor que una cárcel de hombres. Y no, digamos, prefiero no entrar en detalles, pero el estar 500 días en una cárcel de mujeres y persistir en el empeño de llegar a la presidencia es demostración de una voluntad de hierro, ¿no? Eso pues, es negar la luz, ¿no es cierto? Eso es palmario. Ahora, la responsabilidad de gobernar un país como el Perú da miedo, porque no es un país fácil de gobernar. Eso nos lo contaba el presidente Belaunde cuando comentaba cómo era el gobierno de Alan García, ¿no? Decía, Alan García no se contenta con los problemas que llegan solos a Palacio, sino que sale a buscar más problemas todavía. La presidencia es horrible,
es sola, el presidente está solo, en la soledad del poder. Yo la he vivido con Fujimori y con Belaúnde. He estado con el presidente Fujimori solos, donde él despachaba, y es horrible, ¿no? Es una sensación en la que sientes que tú tienes que tomar todas las decisiones. Por ejemplo, es curioso, ¿no? La gente habla del niño que se avecina, que aparentemente va a ser muy dañino, y la gente piensa como si fuera una empresa, ¿no? En que vamos a poner gerentes que manejen los problemas. No. La conducción de un problema como el fenómeno del niño tiene que ser el presidente de la República. Eso lo he vivido yo con Belaúnde, que me honró convocándome para ayudar a Juanma de Lengoitia, que fue el jefe de INADE en la época del niño del 83, y el que tomaba las grandes decisiones era Belaúnde. Por ejemplo, en esa época que había tan pocos recursos, el presidente Belaúnde nos dijo: tengo que optar entre reconstruir la infraestructura productiva de Piura o atender las necesidades de la población de agua, ¿no? De las inundaciones que había en la propia ciudad. Y él escogió reformar, recomponer la infraestructura productiva, porque dijo: es peor que el próximo año no tengan que comer, ¿no? Y esa es una decisión que la toma un presidente, no la toma un gerente. Y que tiene consecuencias en términos de imagen, por en supuesto, términos de, ¿no? Electoralmente le causó un perjuicio enorme a Acción Popular eso, porque la gente en Piura se sentía abandonada. Claro, hoy día hay muchísimo más recursos y no estás tan acotado, digamos, en cuanto a las decisiones, lo que es una gran ventaja. Hay crédito externo, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero un problema como un niño fuerte es algo que requiere conducción presidencial, como el tema de la seguridad, de la inseguridad ciudadana. Esos son temas que, claro, hay un grupo de gente que te va a acompañar y que va a ejecutar las decisiones que tú tomes, pero las grandes decisiones las toma el presidente de la República en el Perú. Uno de los problemas más serios que tenemos, y es más que evidente, ¿no es cierto?, es el fraccionamiento, ¿no? O sea, que es una combinación, porque es un descrédito de la política, ¿no?, de la clase política, para lo cual el actual Congreso, que felizmente ya termina, ha ayudado muchísimo, ¿no es cierto?, a dañar lo poco que quedaba de credibilidad en la política. Pero por otro lado somos un país fraccionado. Entonces Keiko va a tener que gobernar con medio país en contra, por así decirlo, o en el mejor de los casos para ella, con medio país que no cree en ella. ¿No es cierto? Mira, ¿Cómo va a manejar eso? Mira, yo tengo la siguiente apreciación, ¿ya? Y ya lo hemos conversado en anterior oportunidad. En el Perú hay una obcecación en no analizar y definir con sinceridad en qué consistió el problema insurgente desde el año 80. ¿No es cierto? En el Perú se produjo una insurgencia. No era un grupo de delincuentes que cometían delitos por deseo de hacer daño. Fue una insurgencia. Y como tú sabes mejor que yo, Trotsky decía que las insurgencias siempre llegan al poder a través de la acción de un grupo determinado de personas, porque se dice con desprecio de que solo eran 8.000 senderistas. Bueno, 8.000 senderistas pueden llegar al poder. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando en el Perú? Que años después, ya cuando ya terminó la guerra y el Perú vive una relativa paz, hay un grupo importante de personas que recuerdan esos hechos con una visión favorable. O sea, hay una cantidad de personas que hoy día son terruqueados, ¿no? Yo creo que equivocadamente, y eso es normal. En Colombia casi el 50% de las personas han votado por el candidato de Petro, que no es un afiliado, no es un simpatizante de los grupos guerrilleros, era un jefe guerrillero, ¿no es cierto? Entonces, eso no debe extrañarnos en el Perú, y yo creo que la razón de eso es que a partir del año 2000, quién sabe, con la excepción parcial de Alan García, los gobiernos han sido muy malos, y han abandonado a la gente, y no es un problema tanto de fraccionamiento. Yo tengo raigambe provinciana por mi madre, y cuando yo voy a Piura, las personas en Piura, ¿cuál es el tema de conversación? La culpa que tiene Lima de todos sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, la gente
más que politizada, más que... Porque una persona común y corriente no es un teórico de Lenin o de Trotsky, ¿no? Son personas que tienen un sentimiento como revanchista, como resentido, y es porque los gobiernos han abandonado el pero eso es algo que costó mucho entender hace 5 años, cuando gana Castillo y gana con las justas, y fíjate que nosotros hicimos lo mismo que ahora, abrimos el espacio para todos. La diferencia fue que Keiko no quiso tomar nuestro espacio por asesorar por esos genios que felizmente ya no los tiene en su entorno, felizmente para ella, digo, ¿no? Pero cuando acá yo digo, ha ganado Castillo y hay que reconocer el resultado, terminé acusado de terrorista, ¿no? Porque no podía, era tan difícil la reflexión de entender que un hombre como Castillo podía ganar la elección, porque había mucha gente descontenta en el Perú, mucha gente molesta, desde por factores como la histórica, el histórico resentimiento de la provincia hacia Lima, sumado al crecimiento económico que no le llega a la inmensa mayoría de la gente, o sea, se suman, ¿no? Y eso te da en términos políticos el resultado de un Castillo de presidente, no es una conspiración de seres así, ¿no? No es una conspiración, porque el voto de 8 millones de personas o 7 millones de personas no es el resultado de una pero eso se ha entendido ahora, ¿no es cierto? Finalmente se entendió, ¿no? Yo espero que se entienda, porque, como digo, hay presidentes como el presidente Mujica en Uruguay, como Petro en Colombia y en cierta medida Boric también en Chile, que son el resultado de que hay un porcentaje de la población, en algunos casos mayoritario, en otros minoritario, que siente que la tabla no está pareja. O sea, que no todos jugamos con las mismas armas. Y eso es culpa del Estado. Fíjate, te pongo un ejemplo que me parece el más resaltante. La regionalización que impuso una persona absolutamente incapacitada para gobernar como el presidente Toledo, y se le ocurrió un día que se aprobara un proceso, lo impuso, y es un Frankenstein que no tiene ni pies ni cabeza de la regionalización en el Perú. Hay recursos enormes que reciben las regiones, enormes, y que no son utilizados. Y no son utilizados porque en algunos casos las obras que habría que hacer son obras de alcance nacional, entonces la región no puede hacer nada con su parte que le toca. No se ha avanzado en crear macroregiones y los municipios distritales, provinciales y las regiones reciben miles de millones de soles por concepto de canon y de regalías y no las utilizan. Y la gente le echa la culpa de eso al Estado. Claro, al gobierno central. Y el Estado es el gobierno central. O en el caso de las zonas mineras, a las mineras. Y claro, las mineras dicen, pero si yo pago impuestos, pago canon, pago regalías, o sea, ¿no? Yo creo que la principal reforma del Estado que yo pienso debe acometerse es una reformulación de la regionalización. Porque mientras que no se haga eso, el 50% de las utilidades de todas las empresas exportadoras de minerales, de pesca y de electricidad van a las regiones y la utilización es... Ineficiente. No, pero ineficiente es un understatement. O sea, es una expresión que no describe la realidad. O sea, hay casos en que es cero. Ni siquiera ineficiencia, o sea, ni siquiera ejecución. No, ahora es muy penoso. Y son fondos que quedan en la región, o sea, no son fondos que revierten al Estado. Entonces, a mí me parece que como desbalance institucional, lo peor que hay en el Perú es la regionalización. Es decir, lo que más evidente es de la regionalización. Por supuesto, hay problemas de todos los colores. Además, sí, claro. Cuando digo que hubieron gobiernos muy malos, hubieron gobiernos malos, a mi modo de ver, como el de Toledo y el de Humala. El de Kuczynski no lo considero porque fue totalmente interrumpido, pero gobiernos desastrosos como el de Pedro Castillo, que han chatarreado al país. O sea, no se hace ninguna obra grande, no se moderniza el país. Entonces, claro, es obvio que la gente, cuando exhibe con orgullo las cifras de reservas internacionales o de baja inflación o de alto crecimiento, la gente piensa que... Pero eso es la tremenda contradicción que no entiendes. El otro día hacíamos el cálculo, 42 veces se ha multiplicado el presupuesto de la República desde el 92, que era 6.000 millones, sí, hasta el de este año, que son 260.000 millones. 42 veces. Pero aguanta, hay 180.000 millones de soles de déficit en infraestructura educativa. Entonces, ¿dónde? O sea, ¿por qué esa cantidad monstruosa de dinero
viene de la mano con esos tremendos déficits como el de educación, o la situación de la salud, o la crisis de la infraestructura, o el agua potable, y puedo seguir enumerando todo lo... ¿no? Es que, mira, yo creo que el gobierno de Castillo ha servido para exponer ya de manera grotesca, digamos, el daño que puede hacer un gobierno formado por gente totalmente incapaz para el cargo al que se les ha entregado. O sea, diseñar carreteras, diseñar puentes, diseñar una cadena de centros de salud o de colegios es algo difícil. Requiere de personas capacitadas. No es una cosa que puede improvisar cualquier persona que tiene una afinidad política. No, hay que elevar el nivel técnico del país, que ha caído a niveles que realmente ojalá que sea posible convocar a personas capaces, ¿no? ¿Tú tienes una intervención en eso, en este momento? No, ninguna. Porque dicen nunca he tenido, además. No es que no la tenga ahora, nunca la he tenido. Pero Keiko es una persona que te escucha. Bueno. Que escucha tus opiniones. Sí, yo mis opiniones, Nicolás, se las expreso al que me las pide. Tú me pides mi opinión, yo te la expreso en este momento, digamos, sin ninguna cortapisa. No estoy no estoy jugando a la política. Yo soy un asesor que cuando me piden mi opinión, la doy. Creo que lo peor que hay en el Perú institucionalmente es la regionalización. Creo que el atraso más grave que hay en el Perú es en educación. Y creo que la convocatoria al señor Chang, que ha sido por mí el mejor ministro de Educación desde don Jorge Basadre, me parece súper auspicioso. O sea, Chang fue la persona que enfrentó el problema en su raíz, la meritocracia, o sea... No, claro. Además, yo recuerdo, y lo he hablado alguna vez con Lucio Castro, el secretario general del SUTEP, que ha estado acá, porque lo que decía Chang, me acuerdo, es que hay que hacer una evaluación de los maestros para saber en qué situación están, para saber qué es lo que tenemos que mejorar, claro. Y los maestros lo interpretaban como una evaluación punitiva, que lo que querían era echarlo. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Ya que la haga el SUTEP, porque el SUTEP haga la evaluación. Exitosa. O sea, no la hace el ministerio, el SUTEP. Entonces lo llamó a los del SUTEP. Es decir, hagan ustedes la evaluación. Lo que yo necesito es la información para saber cómo actuar sobre, o sea, tener un diagnóstico del estado en el que se encuentra nuestro magisterio. No, lamentablemente no... Bueno, no hubo entendimiento, ¿no? Que hubiera sido extraordinario que se pudiera hacer, ¿no? Pero Chang avanzó muchísimo en implantar la meritocracia en el Ministerio de Educación, los exámenes a los profesores, la capacitación. A mi modo de ver, hizo una gestión extraordinaria. Los colegios emblemáticos. Ese es el camino. Ese es el camino. O sea, tú dices, el camino de escoger a la gente más calificada y más capaz, y que ese es el criterio y ningún otro, porque el problema es que nos hemos acostumbrado, es que lo que ha pasado, Vicente, es impresionante. O sea, acuerdos por abajo de la mesa repartiéndose ministerios llenos de gente incapaz que no tienen ni idea de qué se trata. Mira, ¿no? En una oportunidad, Fujimori nombró a un ministro de Educación, amigo nuestro, y este amigo fue a donde Jaime Yoshiyama a pedirle consejo de en qué consistía el trabajo del ministro de Educación en el fondo, ¿no? Y Jaime, que es un hombre muy práctico, le dijo, mira, el Ministerio de Educación es como una empresa que tiene 40.000 locales y 400.000 empleados y 10 millones de usuarios. Eso es el Ministerio de Educación. O sea, es una tarea de titanes, pero tienes que más o menos ver cuáles son los caminos, digamos, donde puedes hacer cortar camino, digamos, ¿no? O sea, no hacerla tan larga, porque si no, dirías pues que la educación se va a mejorar en el Perú en 50 años. Sí, claro. Y no tenemos ese tiempo. Entonces, yo creo que el hecho de que entre Exitosa. Chang, si se confirma, me parece una noticia extraordinariamente buena. Ahora, ¿tú crees que hay toda una discusión sobre el tema de Castillo, de cómo manejar el tema de Castillo? Y la discusión se deriva en si cometió delitos o no, ya sabemos, ¿no es cierto? Por lo menos para mí no hay duda, eso fue un intento de golpe de Estado, lo pueden llamar penalmente como quieran, ¿no es cierto? Claro. Ya, pero esto es una discusión política. Y si es un gesto o no es un gesto, el que no Balcázar, Keiko diga, a ver, vamos a tratar el tema de la gracia presidencial o lo que corresponda para reconciliar al país. Mira, ¿Tú crees que eso es? ¿Tú qué le dirías? Si mira, Keiko te yo soy pregunta, abogado. Vicente, ¿qué hago con el tema mira, de Castillo? Mira, yo soy abogado, tengo esa... No puedo salir de ese cartabón, ¿no?
El delito que ha cometido Castillo, que lo ha cometido, es un delito político. Yo no entiendo cómo hay abogados que dicen que es un delito común. ¿Qué cosa es un delito político? Un delito político es un delito que alguien comete con un fin político. Esto es un delito político. Los opositores, cuando Lenin hizo la revolución en el año 1905, el La primera. evento del acorazado Potemkin y todo, fracasaron y los metieron presos, algunos, a Lenin no, que escapó. Pero, ¿qué cosa eran ellos en ese momento? Eran terroristas, delincuentes comunes para el zar, ¿no es cierto? 15 años después, triunfaron en el año 17 y fueron gobierno. Entonces, esa es la realidad. O sea, a mí me parece que Castillo ha cometido un delito que tiene que castigarse, porque tampoco puede fomentar que un presidente se vuelva loco y agarre un micrófono y disuelva el Congreso y todo eso. Eso no se puede aceptar. Exitosa. Pero el análisis es un análisis político, de todas maneras. Yo no sé cómo hay abogados que hacen un paralelo entre eso y la coima que recibió Toledo. Me da pena que esté enfermo. Bueno, siempre es una cosa penosa que alguien esté mal. Pero Toledo ha recibido pues 30 millones de dólares, 20. Por lo menos. No sé cuánto, ¿no es cierto? Que sepamos. ¿Cómo va a ser lo mismo ahora? Castillo también tiene sus anticuchos de corrupción, bueno, que se investiguen también, pues. Pero el acto mismo del mensaje que dio es un acto que tiene contenido político. Para mí no cabe ninguna duda, ¿no? Y por lo tanto, debe analizarse políticamente. claro, que es muy difícil. Claro. Que estamos tan lejos de decir, tienes un país dividido. Entonces tú tienes a Castillo, que es el interlocutor. El interlocutor no es Roberto Sánchez, pues. Roberto Sánchez es como un amigo decía, más falso que dólar boliviano. O sea, por Dios. O sea, él se ha puesto el sombrero para sacar votos y se ha abrazado de Atauro para sacar votos. Y ninguno de los dos cree. ¿No es cierto? Pero el interlocutor es Castillo, el que ha sacado los votos es Castillo. Entonces, si Castillo es el interlocutor, entonces con el que hay que hablar es con él. Mira. Entonces, entendámonos, Keiko necesita tiempo para gobernar. Necesita un país en calma. Ya, si el gesto de darle al señor la gracia o la fórmula legal que los abogados siempre la encuentran, ¿no es cierto? A cambio de tener paz para gobernar, las manos libres para gobernar, por Dios, eso es. Mira, sí. ¿Vale la pena pagar ese precio o no? Ahora, el problema es que el interlocutor respete los compromisos, ¿no? Mira, claro, eso es lo que a eso iba yo. Yo avanzaría en esa línea hasta el punto de que el tema debe ser analizado políticamente. Exitosa. Ahora, que tenga que tomarse una decisión apresurada en una semana, un mes, no lo creo. No lo creo porque hay que asegurar. Ustedes han pasado momentos muy complicados. Ayer estuvo acá en Exitosa con Carla Jará, José Domingo Pérez. Y él dijo que teme por su vida. Es muy largo. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo mejor él directamente por su propia boca. Adelante. Queda claro que ahora la mujer más poderosa del país, que es la señora Keiko Fujimori, que va a ser presidenta de la República, es quien dio una amenaza a inicios de este año cuando le preguntaron en relación a mí. Entonces es un hecho objetivo y queda claro que estas manifestaciones de estos procesos que la Fiscalía viene reactivando es una muestra de que se ha activado todo un mecanismo de persecución. Yo tengo confianza aún de que puedo defenderme en mi país. Claro, él agregó que ojalá no tenga la necesidad de huir del país, salvo que el sistema judicial capitule y no respete derechos y garantías, lo cual abre la posibilidad de que pida asilo o salga del país, ¿no? Declarándose perseguido político. Bueno, mira... ¿Tú qué vas a hacer? Yo lo voy a denunciar al fiscal Perejón. Lo voy a denunciar por delitos que él ha cometido y por inconductas funcionales que él ha puesto en práctica. Era un fiscal muy abusivo. O sea, pedía prisión preventiva para todo el mundo sin ninguna base. En el caso nuestro, si había alguna duda en cuanto a la legitimidad de los aportes, se ha podido investigar. En paz de Dios, hay miles de investigaciones. Hoy día hay, voy a decir cientos, podrían ser miles de personas que están investigadas por lavado de activos, que están con comparecencia simple, aclarando sus asuntos, entregando documentos, argumentando con peritaje. El caso nuestro, a mí me detuvieron preliminarmente
una noche sin aviso alguno, sin que tuviera yo una investigación, nada. Y luego este hombre me ha perseguido, prevaricando en innumerables oportunidades, y ya lo determinará el Poder Judicial. Pero él ha sido un fiscal muy abusivo y ahora está llorando porque siente el peligro de que se volteen las cosas y él sea el acusado. Pero a él no le va a pasar nada. Pues no sé si alguien atente contra él, no creo, y yo por supuesto no va a estar nunca de acuerdo con una cosa así, pero él tiene que enfrentar las cosas, tiene que enfrentar el hecho de que 19 veces devolvió la acusación contra nosotros, cosa que el señor Zúñiga, el juez, también es responsable y también deberá responder ante la justicia, y por barbaridades que ha hecho Pérez Gómez, Exitosa. ha hecho sufrir a mucha gente, a mucha gente que estaba enferma. No es mi caso, digamos. Yo estuve 6 semanas en Piedragordas y tuve la suerte de que después de 3 días en una celda de castigo me pusieron en una zona donde había connotados funcionarios públicos que habían cometido delitos, como César Álvarez, ¿no? Y otros. Y, digamos, no fue un infierno. Fue una cosa difícil, pero se sobrellevó y, bueno, salimos. Pero a mucha gente le ha arruinado la vida a este hombre. Y una cosa muy grave que ha hecho es destruir a los partidos políticos. Si no destruirlos, afectarlos gravemente. Acusar a toda la cúpula dirigencial del APRA por lavado de activos, por una donación que había recibido un miembro, es una cosa pues totalmente desproporcionada. No, o sea, Pérez Gómez ha sido muy mal fiscal y muy mal del doctor Vela, el fiscal coordinador, de haberlo mantenido en el cargo. Vela debió ponerlo en su lugar a Pérez Gómez, y no estaría Vela en la posición de estar en el mismo bote que Pérez Gómez, siendo una persona definitivamente pues mucho más enterada en derecho y mucho más ponderado, ¿no? Pero es corresponsable. Ahora, para terminar, Vicente, si tú pudieras resumir en una frase un consejo para Keiko Fujimori en este momento, donde está sometida a presiones, ¿no es cierto? Hay gente que está con el cuchillo en la boca y que quiere venganza, o gente que quiere pintar de naranja el aparato del Estado, ¿no es cierto? ¿Tú qué le aconsejarías? Mira, hay 2 o 3 cosas claves. En primer lugar, la venganza tiene que hacerse usando los medios que la ley te franquea. La venganza no es pues hacer justicia con tus manos. O sea, no hay que hacer nada de lo que han hecho otros. Yo denuncio al fiscal Pérez Gómez, y que sea la fiscalía la que determine si ha cometido delito o no. Yo no voy a influir en un fiscal, ni tampoco tengo influencias ni nada. Eso es una cosa fundamental. O sea, cualquier cosa que se haga dentro de la ley es uso legítimo de los argumentos de defensa. Lo segundo es conseguirse a la gente más capaz, porque el problema del Perú es que ha decrecido la calidad intelectual de los políticos, y lo vemos en el Congreso. La gente añora el Congreso de Luis Alberto Sánchez, Felipe Osterling, ¿no es cierto? Comparado con el Congreso de ahora, pues... no, incluso mirados del lado de izquierda, Volteas, ¿no? Y Malpica, Echandía, de los temas, Canseco, ¿no? O sea, lo compara con... ¿no? En eso Keiko lo va a hacer bien, porque está convocando a gente de primera. Gente de primera, gente buena, gente que sabe su cosa, que tiene los títulos, que tiene la experiencia laboral. O sea, en eso yo lo doy por volteado. A mí hay 2 o 3 temas que me preocupan. Uno es el niño, que requiere que ella misma asuma la jefatura, no poner un gerente sería un error grave. Es decir, puede poner un gerente, pero ella es la que tiene que asumir la responsabilidad. En el caso de la inseguridad ciudadana también, porque decir que la policía es un organismo súper eficiente y todo es irreal, pues. Todos sabemos que la policía no funciona. O sea, hay 1000 problemas en la policía, y eso lo tiene que derrumbar. Y finalmente, el tema de la pequeña minería. Porque en el tema de la pequeña minería observo posiciones muy encontradas. O sea, hay representantes de la sociedad de minería que proponen que desaparezca la pequeña minería, que desaparezcan las plantas procesadoras. Hay 500.000 personas que están dedicadas a eso. O sea, tampoco se puede jugar con los aspectos sociales y políticos, porque después no te extrañes cuando haya una reacción violenta, ¿no es cierto? O sea, esas cosas hay que analizarlas con ponderación y con... Vicente, ¿no? te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Espero que sigamos en
en contacto en los próximos días. Vicente Silva Checa ha estado con nosotros.